Sí. Sí, tú me dices. Bueno, a los chicos que estén llegando del grupo 50 de Stop Slot, estamos a punto de empezar aquí. Estamos en Red Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos AC, en la colonia de Narvarte, ¿verdad? Y estamos aquí con Mayra Samaniego, que nos va a platicar sobre qué es lo que hace esta institución y por qué su enfoque en derechos sexuales y reproductivos, particularmente con la población de adolescentes y jóvenes. Entonces, gracias. Vamos a empezar. Entonces, aquí estamos con Mayra. Mayra, si nos puedes platicar qué es Red Elige, por qué el enfoque en derechos reproductivos y sexuales y por qué en jóvenes y adolescentes. Okay, vale. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a quienes estén por ahí. Antes que nada, quiero reconocer mucho el esfuerzo del trabajo que están haciendo en empezar a mover estos temas al interior del TEC y empezar a también trabajarlo en sus comunidades. De verdad es un tema pues que luego tiene muchas resistencias porque la forma en la que hemos sido educadas y educados lleva a que la sexualidad siempre sea vista como un tabú y son temas que no se hablan y tal. Entonces creo que es una acción muy valiente y muy necesaria lo que están haciendo. Entonces, pues sobre todo quiero que más allá de lo que yo pueda compartir con ustedes, me comenten si tienen alguna duda, alguna inquietud, si necesitan que profundicemos en algún punto. Yo me voy a agarrar como marcando algunos de los puntos que me comentaba su maestra. Y si en dado caso ustedes tienen algún otro punto que no señale yo, con confianza. La idea también es que sea participativo y que puedan hacerme llegar cualquier comentario que tengan, ¿vale? Entonces, para iniciar, les voy a compartir un poco sobre quiénes somos en el IGE, qué es el IGE, y a partir de eso me voy a ir como a algunos temas como más particulares, sobre todo de derechos sexuales y reproductivos, como en particular que entendemos por los derechos sexuales y reproductivos. Les voy a hablar un poco de la cartilla de derechos sexuales y bueno, ya después de eso podemos hablar un poco de la participación política y de la defensoría de los derechos sexuales. Entonces, el IGE somos una organización juvenil de hombres y mujeres feministas, bueno, de mujeres feministas, que justo estamos en defensa por los derechos sexuales y reproductivos. La organización inició en 1996 como una colectiva y ya en el 99 justo ya se transformó a una organización consolidada, lo que se le llama ACE, ¿no? Entonces, desde un inicio, nosotras lo que venimos trabajando son sobre todo toda la cuestión de derechos sexuales y reproductivos, participación política y mujeres jóvenes. Como el punto central de nuestro trabajo es sobre todo con mujeres jóvenes y para nosotros es muy importante referirlo así en cuanto a que cuando hablamos de mujeres jóvenes hay un cruce de identidades, ¿no? Hablas de la cuestión juvenil y de todo lo que implica ser persona joven en nuestra sociedad, los estigmas que hay al respecto, las dificultades, los retos y tal, y toda la cuestión de género que enfrentamos por ser mujeres en esta sociedad y en las sociedades machistas y patriarcales que imperan. Entonces, para nosotros es muy importante hacer el cruce entre derechos sexuales y ciudadanía, lo que le llamamos ciudadanía sexual, porque la sexualidad humana no es solamente una dimensión que es la que tendemos a conocer en las escuelas, que es la de la reproductividad, que es la cuestión de los métodos anticonceptivos, el embarazo y Esa versión que nos han enseñado de la sexualidad es solamente un fragmento o una parte de la sexualidad en completo, ¿no? Entonces, para nosotros la sexualidad implica diferentes dimensiones y que está presente en todas las personas, en todo el ciclo de su vida, desde que nacemos hasta que morimos. La sexualidad es una cuestión inherente, ¿no? Entonces, al hablar de empoderamiento desde la sexualidad, desde los derechos sexuales, lleva también a un empoderamiento como persona, como sujeta de derechos. Entonces, cuando hablamos de sujeta de derechos, hablamos de la ciudadanía y de la exigencia al Estado de nuestros derechos, de cumplimiento de nuestros derechos, ¿no? Entonces, eso es un poco, y a partir de esto, pues cabe mencionar que
El IGE viene del movimiento feminista, pues. Quienes fundaron el IGE eran mujeres jóvenes, feministas, que vieron la necesidad de empezar a trabajar estos temas de manera autónoma desde las personas jóvenes. Porque lo que hay es que hay muchas organizaciones de derechos sexuales y muchas de ellas tienen áreas de jóvenes, y justo quienes iniciaron la organización dijeron, no, es importante que esta defensa, esta acción política se desarrolle desde la propia identidad juvenil y que no sean las personas adultas quienes vengan a decirnos cómo, cuándo y de qué manera vamos a ejercer o exigir nuestros derechos, sino que nosotras podamos tener las condiciones como organizativas y tal para hacerlo. Entonces, bueno, a partir de eso fue que se empezó a trabajar el tema de derechos sexuales desde las personas jóvenes, por eso para nosotras es como importante esta cuestión de la identidad. Y para permanecer de esta forma, lo que hacemos en el IGE es que tenemos relevos generacionales. Entonces, cada cierto tiempo, sobre todo las personas que ya alcanzan cierta edad, es necesario que se puedan incorporar a otras personas jóvenes que formen parte de la organización. Y justo esto lleva a que la organización siempre esté, pues, integrada y coordinada por personas jóvenes. Entonces, esto lleva a tener un relevo permanente, un cambio permanente, lo cual es un reto, pero al mismo tiempo ayuda a, pues, a plantear diferentes propuestas, a revisar qué es ser joven en cada momento histórico, porque eso va variando. Revisar cómo o cuáles son las principales demandas o reivindicaciones en este momento actual. No quedarnos estancadas como en ciertas formas, tenemos ciertas líneas a partir de las cuales hemos definido trabajar, pero pues claramente tenemos que irnos como profundizando en lo que implica en cada momento, ¿no? Entonces, básicamente son 4 las líneas de trabajo que tenemos, a grosso modo, porque de ahí se dividen y se cruzan y lo que sea, que es, por un lado, la generación de conocimiento y de opinión pública. Entonces, en ese sentido, hacemos investigaciones, análisis, reflexiones sobre tanto datos estadísticos como lo que está sucediendo coyunturalmente, como lo que nos mueve y nos trastoca como personas jóvenes en cuanto a nuestra sexualidad. Y a partir de eso, estos son insumos tanto para construir opinión pública, es decir, interpelar, debatir, dialogar, que eso lo podemos hacer, por un lado, en las redes sociales con el público en amplio, también con instituciones y con personas que están en lugares de puestos de toma de decisión, con otras organizaciones, con otras jóvenes feministas. Entonces, un poco es como hacer esta reflexión, análisis permanente para, entonces, que esto nos sirva de insumo para otras cosas, ¿no? La segunda línea es formación y fortalecimiento. Aquí nosotros trabajamos sobre todo muy cercano con colectivas y con organizaciones de jóvenes también que trabajan por derechos sexuales, y lo que hacemos es acompañar los procesos y identificar cuáles son las dificultades, cuáles son las áreas de oportunidad que podemos acompañar, tener sesiones, talleres, insumos, y pues eso es como una cuestión en cuanto al fortalecimiento. Pero en cuanto a formación y sensibilización, también nos toca trabajar con instituciones públicas, con funcionarios y funcionarias, para ir como colocando esta cuestión de la perspectiva de juventudes, la perspectiva de género y de derechos humanos, ¿no? Entonces, trabajamos pues en diferentes vías también en esta cuestión. El tercero es articulación, que esto implica coordinarnos y ponernos de acuerdo y debatir y construir estrategias en conjunto con otras organizaciones y con otras colectivas, y a partir de esto es que tenemos como varios frentes, ¿no? Por ejemplo, está a nivel local Ciudad Feminista, en la cual estamos con otras organizaciones dando seguimiento a la política de igualdad y género en la Ciudad de México. Está, por ejemplo, la campaña nacional por el derecho a decidir, en la cual estamos como 40 y tantas organizaciones a nivel nacional, y que justo damos seguimiento al derecho a decidir de las mujeres, los derechos reproductivos, al aborto, entre otros. Entonces, desde ahí estamos trabajando en estos temas. Y bueno, la articulación la hacemos a nivel local y nacional, como esos 2 ejemplos, pero también es a nivel regional, y ahorita voy a hablar un poco de las redes regionales. Y el cuarto y último es incidencia política. Y en incidencia política también es a nivel local, nacional y regional.
Y con incidencia política nos referimos a justo hacer interlocución con las instancias que están en toma de decisiones para ir transformando las políticas, las legislaciones que nos determinan nuestras vidas. O sea, eso es muy importante, pues, que lo que sucede, las tomas de decisiones en el Congreso, en el Instituto de la Juventud y tal, no son ajenas a nuestra vida cotidiana, no son ajenas a nuestro día a día y no son ajenas a cómo se construye la percepción de las personas jóvenes o de las mujeres en la sociedad. O sea, todos esos mensajes políticos, públicos, de las instituciones se aterrizan en la sociedad y finalmente terminan afectándonos. Cómo se utilizan los presupuestos, cómo se a las juventudes, cuáles son los derechos a los cuales tenemos acceso, cuáles a los que no, dónde están las barreras, si no me dejan, por ejemplo, tener información o métodos anticonceptivos cuando voy a un centro de salud porque tengo menos de 18 años y tiene que ir mi mamá o mi papá. Eso es parte de las políticas públicas que nos afectan directamente, ¿no? Entonces estamos directamente incidiendo tanto en el ámbito local y nacional como en mecanismos y en organismos como las Naciones Unidas o la OEA, que de ahí se deriva pues toda la parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esos son como los 4 ejes. Y por último, la cuestión de los espacios como regionales. Desde el IGE impulsamos 2 redes a nivel regional. Una es REDLAC, que es la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales, que es una red de organizaciones y colectivas juveniles, feministas, autónomas que trabajan derechos sexuales. Entonces, esos son como los criterios base para eso, para formar parte de REDLAC. Y desde REDLAC también trabajamos a nivel regional en América Latina y el Caribe en diferentes ejes similares a estos, como en la cuestión de fortalecer las plataformas nacionales de colectivas y organizaciones que hacen incidencia política, también a nivel regional, toda la cuestión de movilización y fortalecimiento de la participación. Desde REDLAC ahora actualmente estamos desarrollando Femidebates, que son espacios virtuales regionales entre jóvenes feministas para debatir sobre diferentes temas. Entonces, el Femidebate pasado fue sobre qué entendemos por fortalecimiento de las organizaciones, de las colectivas, de los movimientos sociales de jóvenes feministas. El pasado a ese fue Juventud como Identidad Política, y el que viene, que va a ser el jueves 16 de noviembre, va a ser sobre las violencias y los retos y las agresiones que enfrentan defensoras y activistas de derechos sexuales. Entonces, si a ustedes les interesan esos temas, estaría muy bueno que se sumen. Está interesante porque se suman compañeras de varios países de la región. Entonces ahí es un debate y conoces qué es lo que sucede en Honduras, qué es lo que está pasando en Guatemala, en Perú, y ahí intercambiamos un poco, ¿no? Este en particular se va a centrar más en la violencia digital, en el ataque en redes sociales y todo eso. Entonces, ese es REDLAC, y la alianza justo surge a partir de REDLAC, de la necesidad de no solamente trabajar derechos sexuales, sino su interdependencia y su correlación con otros derechos, como el derecho a la educación, a la salud, al trabajo y a otras cuestiones más, ¿no? Entonces, la Alianza Latinoamericana y Caribeña de Juventudes, ahí no solamente son organizaciones y colectivas, como REDLAC, sino que también hay personas, hay como asambleas estudiantiles, y es como un espacio justo más de juventudes, y en el cual se abordan varios temas, y bueno, también se hace incidencia política, fortalecimiento, Entonces, eso hasta el momento, no sé si hasta acá tengan algún comentario, duda, queja, sugerencia, lo que sea. Adelante. Yo te quería preguntar, Mayra, ¿qué significa que estén enfocados en jóvenes? O sea, para ustedes, ¿qué significa cuál es el rango de ser joven? Porque mencionan que tienen que ser como este relevo generacional y sí, o sea, básicamente ¿a qué están considerando a esa población? Ok, sí, bueno, es complicado decir como cuál es el rango de edad o cuál es la cuestión que define así la juventud, porque incluso como los países o la Organización de las Naciones Unidas y tal, nadie se pone de acuerdo, cada quien tiene rangos distintos. Incluso entre diferentes estados también, pues cada quien concibe la juventud de manera distinta en sus leyes de juventud.
Y a nivel federal, aquí en México, podría considerarse de los 12 a los 29 años, a partir del Instituto Mexicano de la Juventud. Sin embargo, por ejemplo, hay legislaciones como si nos vamos a América Latina. ¿Cuáles son América Latina? Hay países como Costa Rica o República Dominicana donde la juventud es hasta los 35. Hay toda una cuestión también entre lo que es ser adolescente, niño, niña y lo que es ser joven. Porque la Convención de los Derechos del Niño, que así se llama, solamente el masculino, dice que hasta los 18 años son niños. Y eso es todo una ruptura con toda una cuestión de reconocimiento de la juventud en ese rango de edad, ¿no? Y es como si justo antes de los 18 años siempre se requiere que esté papá y mamá, porque eres niño o niña, ¿no? Y que eso también lleva una lectura más compleja de que luego también a la niñez no se le reconoce como que puede tomar decisiones, que es sujeta de derechos, ¿no? Entonces, en cuanto a los rangos de edad, tenemos ahí toda una cuestión, ¿no? Usualmente cuando trabajamos a nivel regional, tomamos el rango más amplio, tanto de inicio como de término, ¿no? Que implica desde los 12 hasta los 35. Entonces, más o menos es el rango de edad. Y lo más importante para nosotras cuando hablamos de juventud y de juventudes es reconocer o identificar las juventudes como una identidad política. Para nosotros eso es lo más importante, ¿no? Porque la juventud varía aquí y allá. Y ser joven no es lo mismo en este periodo que lo que era ser joven para nuestra abuela y nuestros abuelos, que a los 15 ya estaban casados y con hijos. Entonces ahora la juventud... Y también es distinto la juventud en la Ciudad de México, quienes estamos acá, así hablamos de juventud en una zona rural en Guerrero, en la cual a una menor edad ya están trabajando, ya están en otras actividades. Y aquí no, aquí estamos en el, no sé, universidad, luego posgrado, postdoctorado, pues lo que sea, y es como si de alguna forma esta cuestión que lleva a que las personas jóvenes son estudiantes se rompe. Sí. Porque hay personas que son estudiantes y tienen 38 años y díganme ustedes si son jóvenes, ¿no? Sí. Entonces es eso, pues que cuando hablamos de juventud hay como un montón de lecturas. Sí. Y a veces que se dice, bueno, es que la juventud es una actitud. La juventud es ser fresca, innovadora, y ser bien pilas, y ser creativa. Y de pronto yo me quedo pensando y digo, bueno, mi tía que es bien así, y bien como divertida, y fiestera y tal, tiene 40 años, es joven. ¿Sabes? O sea, hay varias cosas ahí sobre lo que es ser joven. Y entonces para nosotras ser joven es una construcción social. Es lo que cada sociedad determina que es ser joven. Y, por ejemplo, lo que mencionas de ser joven es una identidad política. Y, por ejemplo, muchos de los chicos de nuestros alumnos o los que nos están viendo son adolescentes que están a punto de sacar su credencial para votar o que ya sacaron su credencial para votar, pero muchas veces cuando estamos en esa edad o cuando están en esa edad piensan, pues yo no puedo tener como acción política o voz política, no soy ciudadano hasta que no cumpla 18 años o hasta que no tenga mi credencial para votar. ¿Eso es cierto o es falso? ¿O cómo yo si tengo 15, 16 o 17 años, pues me puedo identificar como joven y saber si tengo o no incidencia política o puedo hacer algo al respecto? Pues yo creo que aquí es muy importante enmarcar que la participación política no es solamente la participación política electoral, que lleva a la emisión del voto, a, no sé, poder ser candidata como diputada o como, no sé, lo que sea, presidenta municipal, lo que sea. O sea, ese es un umbral de la participación política, ¿no? Y que es sumamente relevante porque finalmente es quienes van a tomar decisiones, quienes van a administrar nuestros recursos, quienes van a marcar la política pública. Entonces, sí, es muy importante colocar este punto. Sin embargo, también en esta cuestión de los rangos de edad de menos de 18 años, que dicen, bueno, pero es que yo cómo puedo participar políticamente si todavía no puedo votar. Ajá. En este momento no puedes votar, que bueno, ayer en la Ciudad de México de pronto se planteaba que la votación iniciara a los 16 años, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la participación política implica tomar parte de las decisiones públicas y tomar parte de aquello que atañe a la sociedad. Y que eso lleva a entonces identificar la participación política desde la organización con mis vecinos y con mis vecinas.
de la conformación de una colectiva con mis compañeras de la escuela y a partir de eso empezar a trabajar el tema de, no sé, de la violencia de género, de la violencia sexual. Eso es participación política. Y entonces cuando vemos a la política como esta cuestión vinculada con el poder, con la toma de decisiones, con pues cómo se administra, cómo se configura el poder en una sociedad, al tú tomar postura con relación a cómo está ese poder, o sea, la desigualdad, la pobreza, la violencia de género, un montón de cosas que nos atañen, incluso en cuestiones como académicas. No sé, si ustedes no están de acuerdo con, no sé, ciertas cuotas o si lo que sea de la currícula y tal, el tomar parte y decir o ponerse de acuerdo para decir o para proponer o para actuar, eso ya es participación política. Entonces hay varias vías, ¿no? Ok, ya nos mandaron una pregunta. Aline nos dice, ¿podrías definir el concepto de feminismo? Porque ustedes se definen como una organización feminista. ¿Y por qué la gente confunde la idea de feminismo con un prejuicio que es el de llamar a las personas que se dedican al feminismo como feminazis? Y Diego nos pregunta qué tipo de acciones, campañas han realizado para cumplir sus objetivos. Pero bueno, una pregunta va enfocada a cómo ustedes conciben que es el feminismo y por qué hay personas que desafortunadamente ponen estos adjetivos peyorativos a este tipo de campañas y qué es lo que ustedes han específicamente hecho para cumplir algunos de los objetivos que nos estás mencionando. Ok. Con la pregunta del feminismo es como muy compleja. Algo que es importante mencionar es que no es feminismo en individual, sino feminismos, porque hay un montón de lecturas y un montón de propuestas políticas en torno al feminismo, ¿no? Entonces, hay así las lesbofeministas, las ecofeministas, las feministas que le llaman institucionales, las feministas que, o sea, hay un mundo de feminismos. Y también esta cuestión de identificar al feminismo como si fuera una sola cosa lleva a que entonces una persona cree conocer el feminismo como si fuera así de una sola cosa y entonces a partir de eso reacciona a los feminismos, ¿no? Y eso es importante como de diferenciar. Para nosotras cuando hablamos de feminismos estamos hablando de entrada de identificar que hay una estructura de poder en la cual las mujeres siempre han sido relegadas, en la cual las mujeres siempre han sido violentadas, discriminadas y tal, que es toda esta cuestión del machismo, porque es producto de un sistema patriarcal, en la cual el hombre es el que está en la toma de decisiones, el hombre es el jefe del hogar, el jefe de la casa. Entonces, es esta figura de el hombre siempre como en el mando. El hombre es el sacerdote en la iglesia, el hombre es el académico maestro, el hombre es el presidente, el hombre es el papá jefe de familia. Entonces, eso lleva a que las mujeres tengamos una serie de cuestiones para impedir tener una vida digna y una vida plena, ¿no? Entonces, en ese sentido, el identificar que hay una desigualdad lleva a que se abone o se busque ir transformando y rompiendo esas estructuras que nos oprimen. Entonces, eso es muy importante porque cuando hablamos de feminismo no es solamente decir, queremos ser iguales a los hombres. No, porque hay otras identidades, otros cruces de poder que nos afectan. Entonces no podemos decir, queremos solamente ser iguales a los hombres. De entrada no creo que esa sea nuestra aspiración como mujeres, no es como que queramos ser como los hombres, no. Lo que queremos es tener acceso a los derechos y las oportunidades de forma igualitaria. Pero otra cosa más es que en un contexto de una desigualdad económica tan profunda, que es derivada de un sistema económico que lleva a que la riqueza y el poder se concentren en unas cuantas personas, no solamente queremos transformar la cuestión en cuanto al género, queremos transformar la cuestión económica, queremos transformar la cuestión ambiental, queremos que se vayan rompiendo todas esas cuestiones que nos oprimen como personas, como mujeres. Entonces, para nosotros es importante que se haga esta cuestión que desde el feminismo también se ha llamado como la interseccionalidad, que quiere decir que no solamente somos mujeres que podemos ser latinas, que podemos ser negras, que podemos ser lesbianas, que podemos ser de clase económica alta o baja, que podemos ser rurales, que podemos ser indígenas. Entonces hay un montón de cruces y eso es lo que hace que el feminismo sea tan diverso, ¿no? Bueno, con respecto a esto del feminismo, José Luis nos pregunta
yo soy un hombre, dice, yo soy un hombre, puedo ser feminista, o a mí como hombre dan otro nombre, o sea, también es como una preocupación de los chicos, decir, si se pueden nombrar, si, no. si ellos pueden ser parte como de esta lucha de las mujeres y de las niñas por ser reconocidas en igualdad de derechos y oportunidades. Y ok, bueno, ahí hay, esa es una pregunta relacionada con lo que tú estabas diciendo. También hay otra pregunta de Valeria que tiene que ver un poco con lo que más adelante vas a mencionar de los derechos sexuales y reproductivos, que dice, nosotros como jóvenes estamos más abiertos a estos temas sobre feminismo, sobre identidad. Sin embargo, luego es difícil hablarlos con nuestros papás. ¿Cómo podríamos hablarlo con ellos? Y Ana Pau nos pregunta, tengo curiosidad de saber cómo se puede lograr el cambio acerca de la forma negativa de ver a las mujeres por parte de las generaciones mayores, debido a que su mentalidad es más, bueno, dice retrógrada y diferente, no todas las personas, pero están en este sentido relacionadas las preguntas. Para empezar, si yo soy un joven hombre, me identifico como hombre, pero estoy preocupado por la temática feminista, por el reconocimiento de la igualdad de los derechos, ¿me puedo yo adherir a esta lucha? Y tanto chicos como chicas, en virtud de ser jóvenes, ¿cómo podemos hablar con nuestros padres, con las personas que ya no son jóvenes de estos temas? Porque sí hay una apertura tanto de los medios a hablar más de estos temas de identidad de género, pensar el género como un espectro, ver como en el pasado ciertos temas de desigualdad que ahorita nos parecen como extraños, pero que desafortunadamente a generaciones no son extraños, sino son la norma. Entonces, ¿cómo hablar de eso como jóvenes, ellos como jóvenes de estos temas? Ok, bueno, voy a intentar como tocar esos puntos y algo se me va a meter. Sí. Ok. El primer punto sobre hombres feministas es toda una discusión. Y es una discusión muy profunda porque justo es importante de entrada identificar, reconocer y tener en claro que el movimiento feminista nace de las mujeres y que el movimiento feminista nace de la necesidad de ir transformando las condiciones. Y que justo ahora vivimos ciertas circunstancias y que esas circunstancias han cambiado históricamente, ¿no? Y que estos cambios históricos han sido a partir del frente que han hecho grupos de mujeres organizadas para poder ir transformando las cosas, ¿no? Entonces, la identidad política prioritaria, central, como el núcleo del feminismo, es las mujeres, ¿no? Y que entonces de pronto vienen las discusiones como más profundas sobre el género, ¿no? Y sobre esta cuestión de la dicotomía entre hombres y mujeres, esta cuestión binaria del género, y que deja y excluye a otras identidades que están como en medio de estos dos, blanco y negro, ¿no? Que son básicamente, por ejemplo, las mujeres trans, los hombres trans, las personas queer. Y entonces que han planteado mucho esta reflexión en torno a, ok, es una cuestión más allá en cuanto a hombres y mujeres, sino que también implica una estructura que lleva a que sea como reconocido al hombre heterosexual, pero los hombres homosexuales también vivimos discriminación y vivimos violencia por ser hombres homosexuales, las personas trans, las mujeres trans, vivimos una violencia por ser mujeres trans. Entonces es una cuestión que afecta a diferentes identidades, ¿no? Sobre todo a las identidades que no son consideradas como las centrales, las hegemónicas, que es esta cuestión del hombre heterosexual, cisgénero, que bueno, luego vamos a hablar de lo que es cisgénero y transgénero, y en ese sentido lleva a que se violente a varias identidades, ¿no? Entonces, hay posturas que son como cuestiones personales, como posturas políticas personales, y hay posturas políticas que se asumen como organización, ¿no? Desde el IGE, lo que se ha apostado es a trabajar, sí, desde esta lectura, desde esta apuesta, desde esta transformación en el ámbito del feminismo,
incluyendo hombres y mujeres. O sea, en la organización, en este momento somos todas mujeres, excepto el de contabilidad, pero sí han habido hombres. Y la idea es justo el incorporar el trabajo entre las mujeres, con mujeres, desde mujeres, y el incorporar el trabajo con los hombres en la deconstrucción de las masculinidades. Entonces, para el compañero, perdón por todo, ni el rollo prioritario de antes de decir todo lo demás, pero para el compañero que dice si puede ser feminista, yo creo que más allá de decirte si puedes ser feminista o no puedes ser feminista, o si tú te puedes identificar como feminista o no, el asunto es tú qué puedes hacer para ir transformando esta cuestión que lleva a que las mujeres enfrenten una violencia, una discriminación tan fuerte actualmente. O sea, desde tu lugar, desde tus espacios, desde tus círculos de amigos, desde tus círculos escolares, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Y lo que nosotras le decimos siempre a los compañeros que son aliados, que quieren trabajar el tema, que quieren ir transformando las cosas y tal, es que tomen los espacios que tienen y que los vuelvan feministas. Es decir, que planteen las reflexiones desde ahí. Seguramente a ustedes les ha pasado que están en un grupo de amigos y de pronto en la charla sale el rollo de que no, yo a esta vieja ya lo que sea y tal. Ese tipo de comentarios, si tú en realidad quieres ir transformando, puedes decir, oye, la verdad, mira, yo no estoy de acuerdo, O si en dado caso, y que es un tema que entiendo que ustedes trabajan a partir de estas iniciativas que están haciendo contra la violencia sexual dentro de la escuela, no sé, en alguna fiesta escolar, que dicen, bueno, ya se emborrachó fulanita, entonces podemos aprovecharnos de ella. Párale, o sea, tú puedes ir transformando esas cosas desde tus lugares como hombre, ¿no? Entonces también es eso. Bueno, es que están haciendo preguntas, por ejemplo, sobre este tema. Alondra nos revisó su página de Elige y dice, se me hizo muy interesante un post en su página sobre el pantalón como uniforme escolar. No sé si puede entrar en eso, de lo que estás mencionando, si les puedes platicar a los demás. Ian nos pregunta, en lo personal hasta la preparatoria me sentí casi completamente enterado de la situación que rodea a las mujeres, lo que mencionas ahorita. Yo pienso que esto se debe a que no es parte de nuestra educación. ¿Cómo vamos a lograr que los derechos sexuales encajen en los sistemas de educación primaria en el país? Porque, bueno, muchos de ellos se han preguntado, como ahorita decía también Ana Paula, ¿cómo podemos hablar con los mayores de estos temas que nos interesan sin ofenderlos de una manera como cordial? Pero también ellos se preguntan ¿cuándo es el momento ideal para empezar a hablar sobre derechos sexuales y reproductivos? Y algunos de ellos mencionan que tiene que ser desde la primaria. Valeria dice, ¿de qué manera se puede hacer frente al machismo o buscar mismos derechos empezando desde nuestro hogar? De nueva cuenta, él es el mismo enfoque. Es decir, muchas familias, no todas, le dan la prioridad o más beneficios al hijo que a la hija. Nosotros como jóvenes, ¿qué podemos hacer al respecto? Sofía nos pregunta, ¿el hecho de ser feminista implica ser autosuficiente e independiente? Bueno, José Luis, el que preguntó sobre los hombres que se quieren identificar como feministas, pues tú mencionaste ya muy concretamente qué es lo que se debe de hacer, apropiarse de espacios y de lugares comunes, pero el panel menciona pagar la cuenta, abrirle la puerta, cargarle las cosas a una mujer fomenta o daña el feminismo, que son cosas como muy concretas con las que ellos se enfrentan. Dora pregunta, ¿crees que el feminismo puede ser adoptado por personas que no sean minorías? Por minorías me refiero a cualquier otra persona que no sea hombre o mujer heterosexual. Y Juan Pablo, sí, y Juan Pablo pregunta también lo mismo, o sea, como cosas en concretos de los chicos, ¿no? Que se enfrentan, pues quiero ayudar a esta amiga, quiero ayudar a mi novia, pero la estoy invadiendo o estoy dañando su autosuficiencia, su independencia, también lo que preguntaba hace poquito Sofía, ¿no? Entonces esas son como las dudas que ahorita se les presentan a los chicos, particularmente sobre este tema del feminismo. Por un lado, cómo hablar de este tema con los mayores y cómo en mi día a día, como ahorita acabas de mencionar, fomentarlo o no dañar la independencia o integridad de las personas con acciones que hacemos todos los días, que nos han enseñado la cultura que tenemos que hacer. Ok, vale. Bueno, sobre sexualidad, creo que
algo que todas vivimos seguramente, a menos que hayan ido a una escuela bien como abierta en esos temas, es que la sexualidad siempre se nos habla desde el miedo, ¿no? Desde la culpa, desde el pecado y más en una sociedad que es profundamente católica, toda la cuestión de la sexualidad es como muy tabú. Y eso lleva a que hablar sobre eso en nuestra familia sea todo un reto. Porque si tú preguntas sobre eso, es como, ¿qué estás pensando hacer? ¿Dónde lo leíste? ¿A qué vas? Eso no es un tema que tengas que abordar ahorita, estás muy chica. O que ya hiciste. Ajá, o que ya hiciste, qué sé yo, ¿no? Entonces es muy difícil. Y una cosa que es importante, que no es justificación, pero es importante ver, es que la forma en la que aprendieron la sexualidad nuestro papá, nuestra mamá, nuestra abuela, es esa. O sea, incluso en la generación de nuestras abuelas, a muchas ni siquiera les dijeron que era la menstruación. Ni siquiera se hablaba sobre eso. Entonces, claramente es una ruptura. Y es una ruptura generacional. Y es fuerte porque lleva a conflictuarte con tu propia familia, con tu centro, con tu hogar y tal. Y creo que hay discusiones que hay que dar. Y hay discusiones que ni modo, toca colocar porque hace falta que se pongan sobre la mesa. Es como esta cuestión de lo que le llaman el elefante dentro del cuarto. Sí. O sea, que todo el mundo sabe que está ahí, que ahí está evidentemente, pero nadie lo habla, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ser congruentes con la formación que han tenido, con la oportunidad que han tenido de acercarse a los temas, de trabajarlos, de averiguar y tal, y empezar a colocar las cosas. Y cada quien define en qué ritmo y de qué manera. No quiere decir que como ustedes ya saben de derechos sexuales, tienen que ir por todos lados así como evangelizando a la gente en derechos sexuales. No así, pero sí nos toca empezar a romper ese tipo de tabúes, ¿no? Y eso por un lado. Lo otro es que sobre el género nos han dicho muchas cosas, ¿no? Y podemos hacer una cuestión así como rapidísima de qué es lo que es ser mujer o qué es lo que supone que tienen que ser las mujeres en nuestra sociedad y lo que supone que tienen que ser los hombres. Entonces, cuando hablas de mujeres, siempre es como esta cuestión de la maternidad, del ser muy buena, de cuidarte en tu aspecto físico, de ser muy femenina, de no hablar porque calladita más bonita, de no conflictuarte, de no ser bravucona, de no ser así como muy... De siempre ayudar a los demás. Siempre ayudar a los demás. Y entonces es una cuestión del ser para las otras personas. Y la forma en la que nos enseñan a ser mujeres es esa. Tienes que ser para cuidar a tus hermanitos y hermanitas, tienes que ser para... no sé, ayudar en la comida y darle la comida a tu papá, tienes que ser para tu esposo, para tus hijos, para tu novio, pero siempre ser para otras personas, ¿no? Eso es. Y en los hombres es ser fuerte, ser rudo, no mostrar emociones, ser quien paga la cuenta, ser quien trabaja, quien lleva el sustento al hogar, quien es muy sexual y muy viril y muy... Ese es ser hombre, ¿no? Entonces, cuando hacemos este cruce entre hombres machitos, violentos, que tienen control sobre las mujeres, y mujeres calladitas porque se ven más bonitas, quietas, que no pelean, que no levantan la voz, ¿qué pasa? Los índices de feminicidio que tenemos y la violencia tan terrible que tenemos. Porque es esta cuestión bien machista de que las mujeres tienen que estar como a disposición del hombre. Y eso lleva incluso en la parte sexual. Y cuando hablamos de la parte sexual, es como, no, pues es que no es violación porque es su esposa. Como si por ser la esposa tendría que estar siempre a disposición del hombre. Es como si fuéramos propiedad del hombre, ¿no? Entonces, una cuestión que yo veo muy como concreta con relación a ese tema particular es lo que hablábamos sobre, no sé, estas fiestas o la violencia sexual. Porque ahí es bien importante tener en el centro el consentimiento. Si la otra persona no puede consentir una relación sexual porque está muy peda, porque está dormida, porque no está segura, porque lo que sea, oye, párale, ¿no? Entonces, en cuestiones de violencia sexual, ese es un ejemplo muy concreto. Más allá de la cuestión de si abrir la puerta militar feminista y tal, yo creo que eso es muy de acuerdo entre ustedes. Si la morra dice, yo soy feminista y soy feminista por esto, esto y esto, y yo lucho de esta forma, pero la neta a mí sí me gusta que me regalen ositos de peluche y tal, pues válido. Si dice, pues la neta, de pronto que me abra la puerta y que pues está bien. O sea, en el movimiento feminista muchas hablamos del feministómetro, ¿no? Sí. De lo que es ser
una verdadera feminista, ¿no? Y que eso ya implica un montón de cosas. Y yo creo que es meternos más carga todavía nosotras mismas, de aparte de ahora tener que estudiar, trabajar, y quienes deciden ser madres, y participar políticamente, estar organizada, y lleva una cuestión de, incluso además de todo, ser una muy buena feminista, ¿no? Entonces yo creo que se puede dialogar y que a partir de eso se pueden construir acuerdos. Bueno, algo que mencionas ahorita sobre los feminicidios, dice, David pregunta, ¿en Latinoamérica, es Latinoamérica la región con mayor desigualdad de género en el mundo? ¿O en qué posición o qué tan avanzado está México con respecto a los demás países en Latinoamérica en términos de feminicidio? Iba a decir feminicidio, pero es feminismo / personas activistas. O sea, ustedes que trabajan también institucionalmente con otros países y que tienen como esta visión más global, ¿en qué postura está ahorita México con respecto a feminismo, desigualdad de género y activismo en esta situación? Yo creo que una cosa que también tiene que verse es que cuando hablamos de violencia de género y en general, hay como varias dimensiones. Está la violencia, lo que puede ser la violencia económica, lo que puede ser la violencia así sexual, la violencia física, la violencia psicológica. Hay varias formas de violencia y eso está muy vinculado con cada sociedad, cada cultura. Entonces, se me hace complicado decir cuál país es más violento contra las mujeres. En México en particular, la media es que cada día 7 mujeres son víctimas de feminicidio. Esa es como una de las cuestiones que estamos enfrentando ahora mismo en México. En Guatemala, por ejemplo, y en Honduras, la violencia contra las defensoras de derechos humanos es fuertísima. Y han salido como ciertos casos que son más visibles, como la cuestión de Berta Cáceres y tal, pero ese es solamente el reflejo de la violencia generalizada contra las activistas, ¿no? Sobre ese punto en particular, ¿qué significa esto? O sea, porque una cosa es que alguien sea agredido de muchas maneras en virtud de su género o de cómo ejerce su sexualidad, independientemente de si es o no activista, pero tú mencionas que hay una forma particular de violencia o de agresión contra las personas que defienden los derechos sexuales o que son activistas. ¿Cuál es esta en particular y por qué es importante visibilizarla? Claro, sí, pues la violencia y el ataque contra defensoras es muy diverso y puede implicar desde el acoso en redes sociales, que te empiezan a decir feminazi, porque eso es una forma de violencia totalmente, que te empiezan a decir feminazi, que te empiezan a decir ya bájale, vete a lavar los platos. Ese tipo de hostigamiento es una forma de violencia. Y no es para menos, porque ese hostigamiento luego está vinculado con violencia física. Ya sé dónde vives, te voy a seguir, Entonces, ese tipo de cuestiones llevan a que, por un lado, no solamente es estar enfrentándolo cotidianamente, sino que ya tienes una cuestión de miedo y de sensación de inseguridad permanente. Y eso es violencia psicológica también, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro, es que directamente en una manifestación, en una marcha, en una actividad, lleguen grupos y busquen cómo replegar, ¿no? Que pueden ser grupos por parte del Estado, como policías, militares, o pueden ser grupos antiderechos en según ellos protegiendo a la familia o protegiendo a sus hijos e hijas, y que en realidad lo que están haciendo es atacar contra un grupo de defensoras que lo que quieren es progresar en derechos para todos y todas, no solamente para un grupo de población, ¿no? Entonces, eso también puede implicar. La otra cuestión son amenazas de muerte directamente. Y eso está vinculado sobre todo en casos, por ejemplo, de defensoras de territorio, de defensoras ambientales. Esto principalmente viene por parte de las empresas y del gobierno. Que hay acuerdos económicos para desarrollar una empresa en tal lugar y tú estás en defensa del río y te mandan a matar. Así, eso es como una de las formas, ¿no? Y ustedes seguramente ya se conocen el violentómetro. Apliquen eso a defensoras. Porque hay una escala así como muy parecida, pues. Y por eso esta cuestión lleva a que permanentemente estés en esa sensación de inseguridad. En el caso concreto de México, tenemos la cuestión de las periodistas, ¿no? O sea, la violencia contra periodistas. O sea, México está considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, porque eres incómodo.
porque empiezas a señalar puntos, porque sacas cosas a la luz, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de violencias también asociadas a eso. En el caso particular de defensoras de derechos sexuales, es bien fuerte porque no solamente eres defensora, activista, sino que también estás hablando sobre temas que son considerados tabú en la sociedad. Y eso lleva a un doble juicio, porque es desde la moral, es desde lo correcto, lo bueno, lo Entonces, cuando eres defensora, por ejemplo, o activista a favor del aborto, lo que sea, olvídate. Es como toda la sociedad te cae encima, porque tú puedes decir, yo soy defensora de territorio y te echas encima al gobierno y a las empresas, pero la sociedad dice, sí, muy bien lo que está haciendo, y eres defensora de la diversidad sexual, de derechos sexuales, lo que sea, y es como, ay, no, o sea, muchos de los sectores de población que sí apoyan cierto tipo de defensoría o de activismo, no apoyan el de derechos sexuales. Y eso lleva a que también luego se viva de manera muy aislada, ¿sabes? Ok. Y bueno, por ejemplo, sobre este tema que también es muy importante para ustedes tienen como una campaña de unos videos que si quieres explicarles a los chicos en qué consiste esta actividad que vamos a hacer con ellos. Ok, sí, bueno, desde el IGE, en coordinación con varias organizaciones civiles, otras organizaciones también de jóvenes, feministas, derechos sexuales, hicimos la cartilla de derechos sexuales, que esto fue como en el 2001, creo que fue en el 2001, y se hizo en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después de la creación de la cartilla se actualizó y la cartilla actualmente tiene 14 derechos, ¿no? Lo voy a poner por ahí. Entonces, a partir de la cartilla de derechos sexuales, hemos estado haciendo varias actividades, desde la cuestión de que ahora la cartilla, no sé si han escuchado de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, la ENAPED. Bueno, hay toda una estrategia gubernamental, ¿no? Para trabajar el tema de prevención del embarazo en adolescentes. Lo que nosotros hicimos fue justo entrar por ahí y meter el tema de derechos sexuales. Y ahora la cartilla es un material oficial de la ENAPED. Y eso implica que se distribuya y que se empiece como a difundir. Y eso implica que hagamos talleres de formación, de sensibilización con funcionarios y funcionarias en materia de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, que podamos acompañar a otras organizaciones para que conozcan la cartilla y que puedan conocer también el marco normativo, porque la cartilla lo que tiene es que detrás de la cartilla viene todo el sustento. ¿Qué ley, qué norma, qué todo? Es lo que respalda el derecho sexual, cada uno de los 14 derechos. Entonces, esta cartilla es el derecho de ellos pedirla, o sea, nadie me la puede negar. ¿Dónde la puedo yo solicitar? La cartilla y la infografía están en la página de internet de nosotras. Igual pueden entrar a misderechosexuales.org y ahí está la cartilla. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que de entrada lo conozcan las instituciones y las organizaciones para que tengan un respaldo de sustento de los derechos sexuales. Y en ese sentido estamos desarrollando para que toda la gente pueda conocer cuáles son los derechos sexuales. Porque dicen, bueno, los derechos sexuales, ajá, qué bonito, pero ¿cuáles son? Bueno, esos son tal y tal, ¿no? Y están sustentados en tal y tal ley. Y son derechos humanos por esto. Entonces, ustedes lo pueden encontrar incluso en la página del IGRED.org, como la cartilla y todos los insumos que hemos desarrollado sobre la cartilla. Lo otro es que justo viendo esta cuestión de lo difícil y de lo fuerte que son las agresiones que enfrentan las defensoras de derechos sexuales, hicimos una serie de videos, que son 3 videos. El primero es qué son los derechos sexuales. El segundo es cuáles son o a qué nos enfrentamos las defensoras de derechos sexuales. Y el tercero es como un recuperar testimonios de defensoras de derechos sexuales en varios países de América Latina, ¿no? Entonces, esos 3 videos son como 3 pequeñas cápsulas de 3 minutos y están en el YouTube, en nuestro canal pueden buscarlo como @eligered, así estamos en todas las redes sociales, y pueden como ver estos videos porque justo dan cuenta un poco de las dudas que han planteado acá, ¿no? Y que pueden ayudarles a profundizar sobre qué son los derechos sexuales, con qué derechos humanos están vinculados, ¿no? Eso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, para que me vean, lo que vamos a hacer es que vamos a ver los 3 videos, ustedes van a ver los 3 videos, les vamos a pasar una pregunta por cada video para que Mayra vea cuál es su reacción hacia esos temas. Está vinculado con todo lo que ahorita nos platicó, con las preguntas que ustedes están haciendo, y básicamente es que identifiquen ustedes cuáles son los derechos sexuales
identifiquen también los retos a los que se enfrentan las defensoras de los derechos sexuales, y si ustedes se identificarían ahora con todo lo que ustedes ya saben sobre el tema como defensores o defensoras de los derechos sexuales. A todos ustedes esta actividad en un momento se los voy a mandar por correo para que sepan cómo vamos a trabajar. Va a ser muy rápido y que tengamos como una retroalimentación de lo que acabamos de hacer el día de hoy. Y pues no sé, ya nos quedan 5 minutos antes de acabar la actividad. Mayra, si quieres mencionar algo para cerrar con los chicos, o algunas preguntas que ustedes hagan, chicos, sobre el tema. Si tienen alguna pregunta, adelante. Y solamente decirles que ustedes seguramente vieron toda esta cuestión del bus naranja, ¿no? Que era el no te metas con mis hijos, y que estaba como en varios estados, estaba recorriendo varios lugares, y que lo que hacía era empezar a generar un ambiente en contra de ciertas poblaciones sobre los derechos sexuales, ¿no? Ciertas poblaciones como las personas LGBT, de ciertos derechos de las mujeres, deben ser las mujeres incluso, y eso ha estado pasando no solamente en México. Ese mismo bus estuvo en España de inicio, y luego ya estuvo en Perú, ha estado en otros países, y varios movimientos en contra de los derechos sexuales, a favor de la familia, a favor de lo que sea, de esta cuestión originaria de madre, padre y el hijito y ha estado pasando en Guatemala, en Ecuador, en un montón de lugares. Eso lleva a que realmente estamos enfrentando una cuestión de afrenta contra el progresismo de estos derechos. Y eso implica que necesitamos fortalecer el movimiento y que necesitamos ser cada vez más quienes estemos colocando el tema, quienes estemos generando opinión pública, debate, quienes estemos transformando la realidad desde nuestros lugares, desde nuestra casa, cuando hay posturas, comentarios y cuestiones machistas, violentas que es necesario ir transformando, hasta la escuela, hasta nuestros grupos de amistades y en todos los lugares. Entonces, justo esto que ustedes están haciendo es un gran esfuerzo y realmente yo lo reconozco muchísimo, porque hablar de estos temas es ser incómodo e incómoda. Nos pasa que ahí se están riendo y nos toca romper el chiste porque eso no es gracioso. O nos toca decir eso que están haciendo está completamente fuera de lugar. Y eso sí implica que luego nos vengan a decir cosas a las mujeres feminazis, a los hombres mandilones y qué sé yo, pero nos toca. Y si estamos tomando esto como una vía de transformar como la sociedad, entonces implica ni modo que nos toque ser esa persona incómoda en varios lugares. Y solamente quiero como decirles que pues pueden escribirnos, pueden consultar los contenidos que tenemos en las redes, en la página web, que lo que necesitan aquí estamos, y que justo para nosotras es muy importante que las personas jóvenes sean quienes estén al frente colocando estos temas, ¿no? Y ellos pueden venir aquí a las oficinas del IGE, integrarse a algún tipo de actividad, si alguien está por esta zona, o sea, como venir más activamente aquí a sus instalaciones, ¿pueden hacerlo? Pues no es como que puedan venir a las instalaciones así nada más, okay, porque pues estamos como en otras cosas y tal. Lo que sí es que cuando saquemos como convocatorias, procesos de formación, talleres y tal, o incluso en esto que les decíamos de los femidebates, que son espacios virtuales, que se sumen. Y si ustedes de pronto tienen una propuesta y dicen, queremos tener un taller y somos, no sé, 30 jóvenes del TEC, queremos trabajar tal tema y queremos tener un taller, escríbanos y con toda confianza y podemos ir, pueden venir y tal. Lo único es que necesitamos coordinarnos y saber cómo lo hacemos. Y pues eso, ¿no? Por ejemplo, está lo que les decía del Femidebate, que es el otro jueves, el jueves 16. Chéquenlo en las redes de REDLAC, que es la red de jóvenes por los derechos sexuales, es @jóvenesredlac. Entonces lo pueden entrar a las redes, igual vamos a subir en las cuestiones del IGE, y se pueden ir sumando en los Femidebates, cuando tengamos un proceso de formación política y así. Entonces usualmente todas las actividades las subimos a las redes. Ok, bueno. Pues muchas gracias, Mayra, por tu tiempo, por recibirnos, y gracias a todos los chicos. Yo sé que ya se tienen que ir a su otra clase, entonces este video se va a quedar aquí en la red, y yo les voy a subir más adelante, las instrucciones para ver los 3 videos
de Red Elige y las 3 preguntas sobre lo que vimos el día de hoy y sobre su percepción de sus videos, que eso es muy importante. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Bye. Hasta luego.